Ya. Muy bien, hoy día nos encontramos con Óscar Landerreche y con Ignacio Briones. Ambos tienen un doctorado en economía, en el caso de Ignacio en Francia y el caso de Óscar en Estados Unidos, en MIT. Eh, Nacieron los dos además el año 1972. ¿Ah? Parece que fue un año bueno para los economistas. ¿Ah? Buen año. Y ellos han desarrollado un trabajo que presentaron en enero en ICARE, que se titula Hacia un pacto de desarrollo, y presentan ahí lo que llaman 13 verdades incómodas para una agenda de reformas radicales. Y lo hicieron junto a Rafael Berguán y Andrea Butelman. ¿Mm? Un trabajo muy interesante que creo que para nuestros lectores vale la pena profundizar, ver ahí de qué se trata esta propuesta. Y para eso quisiera comenzar haciendo la pregunta, bueno, casi podría parecer obvio, pero quisiera escucharlo de ustedes. ¿Cuál fue la motivación para hacer un trabajo como este? ¿Qué fue lo que los movió, los empujó? Ya, le doy yo, Ignacio. Dale, Eh, Oscar. a ver, bueno, todo en realidad fue una convocatoria de ICARE, ¿no? Ujú, Operativamente fue que ICARE, creo que en particular Hernán Larraín, chico, ¿no? Que está trabajando ujú, ahí y que está desarrollando una serie de actividades en centros de estudio, tenía una preocupación de esto y ha estado instalando la idea de que esta sea una línea de trabajo de ICARE, que es esta organización que se dedica como a la capacitación empresarial y a la reflexión sobre los temas empresariales. Y ujú, claro, ahí hay una preocupación por el tema del crecimiento. Entonces yo creo que eso fue el operativo y les pareció una buena idea juntar un grupo de economistas, distintas personas que han estado hablando de esto. Y se hizo esta actividad y tuvo algún impacto. Pero yo creo que el mar de fondo de esto es un poquito más profundo y es que en ujú, realidad hay algo que ha estado ocurriendo hace bastante tiempo en la economía chilena, ¿no? Que es que el, eh, cada vez la estrategia de desarrollo, como me gusta decirlo a mí, que hemos tenido desde finales de los años 80, modificada durante la transición a la democracia y la concertación, esa estrategia hace bastante tiempo que está rindiendo bien poco, esa es la verdad. ujú, Está rindiendo bien poco en términos de tanto de crecimiento económico como en términos de, por ejemplo, los logros que podemos financiar con ese crecimiento económico en términos de desigualdad y otro tipo de cosas. Y ese proceso ha sido paulatino, se ha ido como venciendo el rendimiento de esa estrategia de desarrollo y, y hay una hipótesis que yo diría que hay que prestarle alguna atención, de que algunos de los malestares sociales que hemos tenido en el último tiempo, de las expresiones de malestar social, uno de los cuales podría ser quizá alguna de las motivaciones detrás del estallido social ujú, y otro fenómeno, es que la estrategia de desarrollo chilena no ha estado entregando los resultados económicos que prometió, ¿no es cierto? Porque ujú, todo este proceso de modernización capitalista, junto con una cierta construcción de un estado de protección social, que es lo que más o menos ha estado ocurriendo desde fines de los años 80, tenía la premisa de que vamos a apostar a este tipo de desarrollo, a la empresa, al trabajo, al ahorro, pero esto va a tener resultados, digamos. Y esto va a tener ujú, resultados y que usted va a poder aumentar, ¿no es cierto? Vamos a sacar a la gente de la pobreza, la gente va a acceder, que se va a viajar, a esto, a lo otro. Estaba esa promesa de progreso económico que se cumplió al principio, se cumplió ujú, muy bien, digamos, pero dejó de cumplir, ¿no? Y entonces una hipótesis es que parte del malestar social que tiene manifestaciones políticas hoy en día, respecto a la situación de Chile y de su política, es que ya no está haciendo el delivery, ¿no? ujú, Y por lo tanto, recientemente, en años recientes, ha comenzado a haber una preocupación por esto, en el sentido de que para ser súper sincero, aquí Ignacio, no sé si está tan de acuerdo conmigo, pero veamos si está de acuerdo, le costó, por así decirlo, a la élite empresarial y política aceptar el hecho de que esto ya era así, ¿no? Lo que no era que era un gobierno o el otro, ¿no? Que era ya algo más estructural, ¿no es cierto? ujú. Era más profundo. Entonces, un poco el ejercicio que tratamos de hacer junto con Ignacio, con el Rafa y con la Andrea es
tratar de abordar el tema de una manera más estructural, ¿no? ujú, Y ahí es donde uno se enfrenta a esto de las verdades incómodas. Ese es el ujú, origen de... ya. Pero y Bueno, además, supongo que lo- complemento yo la historia porque tiene otro ¿sí? trasfondo también. Es que efectivamente la convocatoria fue de ICARE. Dentro de ICARE, Hernán Larraín efectivamente puso el tema y lo puso por distintas razones, porque varios de los que estamos aquí, de una u otra manera, venimos planteando esto desde distintas perspectivas, pero la necesidad de un pacto para hacer reforma, en fin. En particular en Horizontal, donde trabaja Hernán, tenemos una mesa de trabajo de pacto de desarrollo donde también está Oscar, que busca tender puentes para tener una suerte de mínimos compartidos respecto a esta mirada de futuro. Ujú, Y entonces, claro, la conexión es evidente, ¿no? De cómo empujamos este tema desde distintos lados. Oscar escribió un libro, Nuevo Pacto, creo que se llama muy bueno. Entonces, tener esa reflexión desde personas que no necesariamente piensan igual, y que señala dos cosas evidentes en el diagnóstico. Uno, que el problema de crecimiento es estructural y es sacarlo de la trinchera política, que mira este gobierno, mira este otro. La verdad es que no es así. Al menos hace una década que venimos marcando el paso, que eso tiene consecuencias en bienestar y en las expectativas de las personas y el malestar. Naturalmente ujú, tiene que ver con frustración de expectativas, no solo en el plano económico, también hay otras dimensiones, naturalmente. Eh, y la invitación que subyace, yo diría la originalidad de este trabajo, porque uno siempre podrá discutir las 13 medidas, porque no son 14, 15, 8. ujú, Es decir, mira, acá, si queremos tomarnos el crecimiento en serio, no solo la palabrería, tenemos que pasar a la acción. Si queremos tomarnos el crecimiento en serio, no podemos asociar el estancamiento a cosas monocausales. Lo típico que se dice, hoy estamos estancados en la reforma de Bachelet, mm, tributaria. Una mala reforma que le puso un poco más a la sopa, pero la verdad es que el problema es bastante más complejo. Y en tercer término, y esto es la clave del trabajo, esto requiere hacer reformas estructurales, requiere una mirada a largo plazo, requiere una estrategia de desarrollo. Y esa reforma estructural nosotros planteamos tienen que ser bien radicales, de forma tal de señalizar que la dirección del barco se mueve. Y eso es muy importante porque genera un cambio en las expectativas de los agentes del día mismo. Pero además eso supone que hay un pacto detrás, porque no cuesta nada decir cuestiones radicales, aunque tengan fundamentos. Otra cosa es pasarlas por el Congreso. Entonces, nosotros somos unos convencidos que hay que hacer estas dos cosas, reformas bien ambiciosas, pero con un cierto acuerdo mínimo, ¿no?, sobre mm, esta ruta que tiene que recorrer el barco, de forma tal de facilitar los acuerdos políticos, porque sin acuerdos políticos no hay ninguna posibilidad, vamos a seguir hablando y palabreando sobre crecimiento, pero no vamos a pasar a la acción. Yo diría que eso mm, es bien fundamental. ya. Bueno, y además el supuesto detrás de que hay una buena parte que nos toca a nosotros, porque parte de la culpa se endosaba al contexto mundial o a la situación externa más bien, y asumir lo que nos toca a nosotros como país. ¿Mm? Bueno, ahí ocurre algo interesante, fíjate, de lo que no tenemos mucha conciencia, y es que Ujú, nosotros tuvimos una especie de doping como país, así ujú, doping como en el fútbol, ¿no? Que es que en el momento en que empezó a decaer el crecimiento económico, estos 10 15 años, digamos, básicamente, ¿no? ujú, Que básicamente desde la crisis subprime para acá, más o menos, digamos, para ponerle un, ¿no? Ahí empieza como a bajar. La verdad es que hay unos momentos de crecimiento bien altos, ¿no? ujú, Y eso es porque tuvimos los dos superciclos de los commodities, ya, ¿no? Y fueron claro. fuertes. O sea, el superciclo uno que le llevó cobre, el molibdeno, ¿se acuerdan? O sea, había Mm, hartas cosas. Hubo burbuja inmobiliaria, había plata dulce en el norte. O sea, había una sensación de bienestar, pero que en el fondo era plata, no mm, era desarrollo, era que estabas vendiendo más caro lo mismo, no es que estabas generando claro. productividad, ¿no es cierto? Y eso Ujú, se interrumpió por la crisis subprime, pero de nuevo, tuvimos la suerte que a la salida de la crisis subprime, que además Chile por su historial de buenas regulaciones financieras y macroprudenciales no fue tan afectado, tuvimos un segundo ciclo de commodity, ¿no? Y entonces, en fondo, lo que nos pasó es que ese exceso de azúcar, ¿ah?, por así ujú, decirlo, en la sangre, evitó que viéramos el problema y nos demoramos mucho tiempo como en aceptar que debajo de eso había un proceso de deterioro importante. ujú. Oye, una pregunta dentro del proceso que siguieron, no sé cuánto tiempo estuvieron trabajando ahí, pero ¿cuáles dirían que fueron las cosas que facilitaron el trabajo? Porque llegar a acuerdos
así entre dos políticos, por lo menos con raíces diversas. No es tan fácil hoy día. Yo diría que fue fácil porque nos conocemos demasiado bien los cuatro. Dale, Sí, dale sí, eso es fundamental, hay harta confianza. La confianza es el pegamento para el diálogo, ¿no? Y aquí Ujú, la confianza estaba y además somos economistas, tampoco tenemos visiones tan sí. radicalmente distintas. O sea, creo que marca un poquito la invitación. O sea, Oscar pertenece a un mundo, yo pertenezco a otro, ninguno es radical, ninguno es un loco con escopeta ni pistola. ujú, Y tiene un sentido práctico de decir, oye, si el crecimiento importa, sí, importa harto también, muchísimo. ujú, Tenemos un problema obvio, y el problema no se soluciona con vociferancia ni voluntarismo, que es lo que uno escucha todo el rato, todo tipo de echadas de culpa, y que ahora hay ujú, que crecer, hay que, todo eso, mediocridad, que es la forma de no hacerse cargo del problema. Entonces, acá creo que todos concordamos muy rápidamente en que había que hacer propuestas estructurales muy ujú, jugadas, o sea, sin usar una lengua, con un sentido práctico detrás, entendiendo que detrás del crecimiento del bienestar y que no se trata del chorreo acá, ¿ah? Pero hay que ujú, habilitar la condición básica de volver a recuperar la economía, que es posible hacerlo, porque lo hicimos en el pasado, es difícil, pero es posible, y que todo esto requiere, eh, aquí no sé si Oscar estará de acuerdo conmigo, pero de alguna manera emular, sin copiar, pero emular la épica que hubo en el primer proceso de desarrollo, luego el retorno a la democracia, que había un pacto de desarrollo implícito, había una épica, había un para dónde vamos, había esta idea de crecer con igualdad, con política social, de forma tal de que los chilenos se sintieran parte de ese buque. Y ujú, todo eso se perdió, y hubo grandes acuerdos, y esos acuerdos precipitaron grandes cambios, que son los que no hemos sido capaces de hacer. Entonces también una apelación un poquito a la historia de lo que ya hicimos y apelar a que ese ingrediente de una épica, una mirada a largo plazo y acuerdo, no digo que es todo, pero sobre cuestiones estructurales, es condición necesaria para poder de verdad tomarse en ujú, serio el crecimiento a través de medidas concretas, no simplemente la palabrería. ujú, Sí, hay otro elemento ahí que lo dijo la Andrea Guterman en la presentación, y es que ella habló con un poquito de amargura de dos comisiones en que ella participó sobre los temas creo que de educación de primera infancia, me parece. ¿Me parece? ujú, Entonces ella lo que decía es, mira, yo estuve en la comisión tanto hace 20 años atrás, hicimos un reporte, y después, 15 años después, me llamaron a una comisión sobre el tema, y fui a la comisión, hicimos el reporte, y el reporte era el mismo, y no se había hecho nada. mm, Entonces, hay una parte, una de las razones por las cuales fue fácil converger es que tampoco estamos siendo tan terriblemente originales. O sea, ujú, sobre una buena parte de estas cosas, estos diagnósticos existen hace mucho tiempo. No es que somos así una cosa muy genial. ujú, Simplemente lo que ocurre es que no se han implementado los cambios, la verdad. ¿Ya? ujú, Entonces, también eso facilita las cosas porque no teníamos realmente que estudiarnos tanto los temas y los conocíamos y sabemos cuáles son hace mucho tiempo. mm. Oye, y en ese sentido, la discusión entre ustedes, ¿hubo puntos de desacuerdo? Donde, mira, poner una medida, quitar otra. eh, Yo creo que fue fácil porque, entre otras, conocemos nuestros desacuerdos, ¿ya? ujú, Pero tiene más que ver con medidas específicas, ¿ya? ajá, Entonces, por ejemplo, Ignacio y yo tenemos una conversación sobre el IVA, que no viene al caso, muy ya, aburrida, ¿ya? ya, Pero así como esa, por ejemplo, Andrea tiene ciertas posiciones porque ella se ha dedicado a los temas regulatorios, de regulación de mercado, que ujú, quizá uno tiene que, o sea, yo creo que eran acuerdos más específicos, por así decirlo, ujú. como como de mucho detalle. No sé si Ignacio cree lo mismo, digamos, que en realidad en lo Sí, global no. no, absolutamente, creo que el trabajo fluyó muy rápido, o sea, rápidamente llegamos a una lista de medidas importantes donde todos aportamos, la verdad, y una vez que se aportaban, estábamos bastante de acuerdo, y los desacuerdos eran más bien en instrumentos específicos, pero no en la dirección. Y quiero subrayar que quizás lo más importante acá es que todas las medidas que se proponen son bastante jugadas, o sea, entendemos que cada uno hace la cuestión jugada o no la hagáis, digamos, que si no Ujú, es como hacerse trampa en el solitario. Y por eso mismo que se requiere un pacto político, un pacto de desarrollo sobre algunas cosas habilitantes que podemos conversar enseguida. ujú, Eh, y pacto significa decir, ya, ¿esto importa? Sí. Entonces va a ser política de Estado, sí. ¿Y vamos a tener estos objetivos? Sí.
Eh, y eso es como el punto de partida de todo esto, y Ujú, los países que más admiramos han hecho esto, ¿ah? Pero lo que ujú, vemos es que nosotros seguimos en la corta, muy en el corto plazo, ujú, muy echándole la culpa al empedrado y por lo tanto no haciéndose cargo del real problema, y con miedo realmente a tomar reformas ambiciosas por la oposición política, por los grupos de interés que pueda haber, pero un poquito el llamado a decir, oye, ok, un camino es seguir hablando de lo que hay que hacer y no hacer nada, pero entonces no nos extrañemos de que sigamos creciendo al 2 o menos. Y el otro camino es tomarnos en serio esto con las dificultades que supone, que hay que ir al Parlamento, y para ir al Parlamento y darle viabilidad a algunos cambios hay que tener ciertos acuerdos prácticos. Yo diría que ujú, esa es la premisa fundamental. Y la relevo porque y yo creo que acá estamos todos de acuerdo, porque en el debate político en Chile y en el mundo, uno lo ve en Chile con mucha claridad, eh, está como de moda esto de ser el más choro que quiere dialogar menos. ujú, Y hay que decir con mucha nitidez que el camino del no diálogo es el camino del no crecimiento. Así de simple. O sea, si uno de verdad se toma en serio el crecimiento, tiene que apostar por el diálogo, tiene que apostar por los acuerdos, que es lo único, el de la esencia de la democracia. Lo otro es ujú, vociferancia y echarle la culpa al resto de lo malo que es y lo bueno que soy yo. ujú. Oye, si entiendo bien, entonces los que tendrían que firmar este pacto, bueno, ciertamente por lo menos el Congreso, ¿sí? No sé si ustedes ven a alguien más que tendría que añadirse a esta firma, a este consenso. Ustedes postulan en este consejo que estén representados trabajadores, empresarios y la academia, además. ¿Ah? Sí. Pero no sé si ustedes ven ahí que tendrían que ser representaciones gremiales. O sea, eh, operativamente para armar, o sea, una cosa es el diagnóstico de políticas públicas que hicimos y las medidas. Ujú, Obviamente cada una de ellas requiere legislación, requiere política pública, ¿correcto? ujú, Pero en realidad la propuesta central nuestra es la constitución de un Consejo Económico Social. ¿Y esto ujú, por qué? Porque yo creo que hay que darse el trabajo de explicarlo porque en realidad cuando uno lo dice suena un poquito fome, digamos, ¿ah? ujú, Pero la razón son dos razones. Una es que muchas de estas reformas que nosotros estamos proponiendo, en realidad para implementarlas hay un proceso de innovación en términos de política pública o incluso de experimentación para hacerlas bien, ¿ya? Porque cada país tiene estructuras institucionales diferentes, entonces no es como que uno pueda hacer copy-paste de, no sé, por la reforma tributaria que hayan hecho no sé dónde, y ujú, no se puede. Entonces, uno puede tener un marco global de política, pero tiene que hacer un diseño más específico, y eso requiere un espacio de reflexión y diseño, ¿ya? Eso es lo primero. Y ese espacio de reflexión y diseño no puede ser solamente técnico, no solamente economistas y abogados, digamos, diseñando cosas, sino que además es político, porque no sirve de nada si uno diseña algo que es técnicamente correcto, pero que no tiene apoyo político, que no es entendido, que no se entiende desde el punto de vista político. Entonces, la idea del Consejo es generar una instancia para, por así decirlo, premasticar esto para la política. ujú, Esa es una de las razones. Y la otra es que, lamentablemente, muchas de estas reformas exceden en su escala temporal a un gobierno. Entonces ujú. no pueden ser pensadas de esa manera. O sea, más bien lo que ocurre es que muy naturalmente los gobiernos ignoran la reforma porque no le mueven la aguja. ¿Te fijas? No les sirve, no sacan nada. Que le haga seguimiento a esta reforma o planes, digamos, a esta estrategia. ¿Ya? Entonces, esa es la propuesta central y claro, para crear esa instancia, un Consejo Económico Social al estilo de Irlanda, digamos, claro, ahí eso tendría que hacerse por ley, tendría que dotársele de recursos, tendría que dársele un mandato, también exigirle cosas, porque no es la idea aquí de andar repartiendo plata para que la gente haga lo que quiera, sino decir, bueno, qué es lo que queremos de esta institución, qué es lo que queremos que logre. Así que operativamente esa sería como la gran propuesta que hicimos. Bueno, y por lo tanto darle como ciertas facultades, o sea, para que este consejo tenga, entre comillas, dientes, digamos, o sea, para plasmar algo que sea ejecutable. Este consejo, si uno pela lo que han hecho Irlanda, qué sé yo,
lo que busca es tener una, como dijo Oscar, una instancia previa que facilite el debate legislativo, o sea, que tenga un Ujú, mandato claro de, no sé, pues trabajadores, empresarios, Estado, la academia, dicen, ya, ¿sabes qué? Vamos a abordar los desafíos del mercado laboral y vamos a hacer una propuesta de reforma pensando en el futuro del mercado laboral. Entonces elaboran un white paper, un libro blanco, que cuando ya viene con cierto acuerdo, digamos, de diversidad social, porque tiene impacto político, facilita el acuerdo político. Entonces es ujú, un track, ¿ya? Ahora, no ujú, todo lo que nosotros proponemos pasa por ahí, ¿ah? Y yo creo que hay un track paralelo, un poquito más inorgánico, si tú quieres, y un poquito ujú, sentido del trabajo de ICARE y lo que estamos haciendo en esta mesa de Pacto de Desarrollo Horizontal, que es tener a la mesa personas que son de relevancia política en mundos distintos y ver si podemos llegar a un diagnóstico compartido, porque esa gente también transmite dentro de su ujú, espectro, ¿no? Entonces, nosotros sentimos que hoy día, por ejemplo, hay mucho más hornos para el bollo que hace 4 o 5 años. En número uno, el crecimiento. La palabra crecimiento, que era pecaminosa, hoy día dejó de serlo. Que cosa ujú, de una auspiciosa salud, y uno tiene que aprovechar esa oportunidad. Dos, el tema de los recursos naturales, que es una de las propuestas del pacto. O sea, hasta hace poco decíamos, hay que terminar con, o sea, algunos decían, no decíamos, algunos decían hay que terminar con el extractivismo que condena a Chile a la miseria. Bueno, hoy día la izquierda que está en el gobierno, partiendo por el presidente Boric, ha dicho lo contrario. Ha dicho, tenemos oportunidad increíble en nuestros recursos naturales. Bueno, ocupémoslo. ¿Ah? No digo que esa sea la única palanca de crecimiento, pero es una importante. Llegámoslo de manera sustentable, con permisos expeditos, predecibles. Otro acuerdo que subyace en el debate en Chile, que es la permisología. Todos entendemos que hay un problema ahí. Yo creo que eso es bien auspicioso, pero ahora hay que pasar de ese diagnóstico, de ese piso compartido, a medidas concretas, y esas medidas concretas tienen que ser bastante con el tejo pasado, creo yo, en un ujú, sentido práctico, ¿ah? Que no implica hipotecar ninguna ideología, al menos en las partes que no son extremas, sino que sencillamente acercarme a esta promesa de crecer, y se puede crecer siendo sostenible, siendo respetuoso del medio ambiente, con los frutos de ese crecimiento para arrancar los desafíos sociales, que nadie ujú, duda que son importantes en Chile. Pero entonces, también es pararse sobre ciertos incipientes acuerdos que tenemos, que son auspiciosos, tratar de fortalecerlo a través de estos diálogos que pueden ser en el Consejo Económico y Social el día de mañana, pero también pueden producirse ex ante en la arena política ahora. Yo siento que ujú. hay un espacio para esto, hay una mirada mucho más compartida hoy día sobre el futuro en algunos líderes políticos que antes no estaba, eran visiones completamente antagónicas. Ujú. Oye, y en ese sentido, ¿dónde prevén ustedes que pueda estar la resistencia a un acuerdo de este tipo? O sea, yo creo que todavía hay ciertos sectores que resisten la idea de que el camino hacia adelante en Chile requiere de crecimiento económico, ¿ya? Ujú, O sea, yo siento que existe eso. Ahora está un poco más callado, post, no sé, 4 de septiembre, no tengo idea, ¿ah? Yo creo que uno no se debe autoengañar, digamos, eso existe, eso es real. Hay una ujú, visión que yo encuentro muy equivocada de que es posible hoy en día concebir digamos, un proyecto país sin el sentido de progreso. ¿No? Y eso uno puede meterse en la filosofía de esto y darse mil vueltas, pero eh, es importante que la gente diferencie lo que es concebible desde el punto de vista filosófico a lo que es práctico en términos de la ujú, realidad, ¿no? Claro, en el abstracto nos encantaría que la gente viviera de una manera más sencilla, digamos, y, digamos, más en contacto con la naturaleza y con sus valores y con el tiempo libre. Eso nos gustaría, pero lamentablemente la gente no es así. No es ujú, así. Y por lo tanto, cuando tú le presentas a la ciudadanía un proyecto de país y de economía que no es compatible con lo que ellos quieren, genera frustración y problemas, ¿no? Entonces, el chiste, si uno tiene una visión normativa de cómo debe ser la sociedad, que discrepa un poco con el paradigma al que nos lleva el capitalismo moderno, es que uno tiene que ser capaz de, por así decirlo, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Uno tiene que ser capaz de generar progreso económico, pero a la vez ir dirigiendo ese progreso económico en la dirección de una mejor forma de vivir.
Y por lo ujú, demás, ese modelo existe, ¿no? Cuando uno mira la manera en que se vive en algunas de las economías capitalistas desarrolladas modernas, europeas, nórdicas, ¿no es cierto? O sea, si uno va a una ciudad holandesa o suiza y ve cómo la gente vive y cómo se incentiva que la gente viva, hay mucha más compatibilidad con una vida que no es vuelta loca, pero claro, eso es financiado porque esos países lograron llegar a un cierto nivel de desarrollo, ¿no es cierto? ujú, Entonces, ahí es donde yo particularmente lo veo todavía en sectores cercanos a al mundo del que yo provengo, al progresismo, digamos, en las izquierdas, todavía hay gente que se resiste a esa noción, que a ujú, mí además me parece una visión históricamente muy equivocada, porque cuando uno mira la historia de los socialismos, en plural, digamos, ¿no? De los socialismos que ha habido, sí, desde los más autoritarios a los más democráticos, ¿no? En la ujú, historia y a lo largo del mundo, la verdad es que todos los que han sido exitosos siempre han tenido como centro el progreso. La firma que siempre han estado estructurados en torno al progreso, ujú, ¿no? Claro, acompañado de agresivas políticas para generar más igualdad, por supuesto, pero partiendo de la base de una cosa desde la Unión Soviética hasta los socialdemócratas alemanes, lo central era el cómo usamos el progreso para generar una mejor sociedad y una mejor vida. ujú, Y es ahí donde hay todavía una cierta resistencia. Y en el otro lado, en el lado derecho, en el flanco derecho, hay un tema de que algunas de nuestras propuestas, digamos, bueno, requieren como de acción del Estado. Y hay una cierta reacción pavloviana, ¿no? De que en realidad cualquier idea de una estrategia, de hecho, a Ignacio le pasaba que tenía que explicar, digamos, porque era como, ya la palabra tener una estrategia de desarrollo era como estatista, ¿no? Y había que explicarle, no, pues, sí, el libre comercio también es una estrategia, digamos, o sea, ¿me entiendes? No, no, pero hay una cierta reacción que tiene que ver obviamente, con la importancia que tuvo históricamente el pensamiento, lo que llamaríamos el pensamiento neoliberal, digamos, ¿no? ujú, La importancia que tuvo en Chile, eso, que al César lo que es del César, fue muy importante, ¿no? Eso genera una reacción y una resistencia porque alguna de las políticas que estamos proponiendo son liberalizadoras, por así decirlo, pero otras le piden al Estado hacer más, digamos, y mejor. Yo claro. diría que de mi punto de vista, esas dos resistencias todavía existen. Y Sí. lo complemento con una tercera resistencia, pero voy a colgarme de lo último de Oscar, porque sí, o sea, cuando uno dice una estrategia de desarrollo, implica un cierto nivel que de eso se trata de gobernar, nada más, yo no veo cuál es la sorpresa, digamos, un Mm, cierto nivel de marcar una dirección, para allá vamos, y vamos para allá, no para acá ni para todos los lados, para allá. claro. Y eso así en política social y también en materia económica, en el sentido que nadie plantea sustituir al sector privado por el estatal, ¿no? Pero sí una coordinación público-privada, estatal-privada, como de hecho en la propia dictadura hubo, si digamos los salmones no cayeron de Marte y los bosques tampoco. Entonces, yo diría que esa resistencia, dado sus argumentos, son menores, pero que se traspasan cuestiones que a algunos les tocan. O sea, por ejemplo, uno dice ya, recursos naturales, somos ricos en recursos naturales, el mundo demanda con más fuerza que antes por el entonces, ¿sabes qué? Ya, acá hay una fuente de riqueza, estamos de acuerdo, derecha, izquierda, sí, ok. Ya, estamos de acuerdo. ¿Nos quedan recursos naturales para aumentar la producción? Sí, fíjate que tenemos harto cobre que sacar, harto bosque que plantar, hartos salmones o harta costa para hacer más salmones, como lo hace Noruega. Entonces, pongámonos metas de aumento de la producción, porque esa producción está estancada. Ya, no es un plan quinquenal, pero es una meta, algo que se pueda medir, que sea épico, que diga, produciendo 100 en cobre, bueno, vamos a 150 el 2050. Uno yo me siempre parto del beneficio de la duda, o sea, yo espero que ese reconocimiento y el crecimiento importa sea sincero y que cuando sea oposición no encuentren que el crecimiento es pecaminoso, yo creo que hay un aprendizaje.
Y lo último, yo diría que lo más importante desde la derecha, y a mí me preocupa muchísimo, hay una derecha dura que estructuralmente niega los acuerdos porque lo ven gracia, y así tendrá que ser a futuro, porque la verdad es que la solución esquina solo tiene una sola consecuencia y una sola, que es que te quedas donde mismo. ¿Ah? Y yo veo muy fuerte ese discurso de trinchera, de esquina, nada al del frente, lo vimos en la reforma previsional, por ejemplo. Y es cierto que hay un ala derecha que está en esa, y es una ala derecha que tiene representación política, y no es un grupito, ¿no? ¿Ah? Oye, yo los quiero invitar ahora que podamos entrar en las medidas, o sea, más que medidas, ustedes las llaman verdades incómodas, ¿sí? Que de alguna manera hay que enfrentar y ustedes van también presentando iniciativas en cada una. Primera pregunta, así mirando el conjunto de las 13. ¿Cuál dirían ustedes que, dónde está el 80-20, digamos? O sea, ¿habrá una prioridad entre estas 13, algunas que ustedes dirían son más relevantes, o porque es importante implementar primero, o porque efectivamente tienen mayor impacto? Si tuvieran que escoger, ¿por dónde iría la cosa? O sea, lo Hay que que pasa es que comprarse el paquete completo, digamos. lo que pasa es que una de las reflexiones nuestras es justamente la contraria, de que aquí no hay balas de plata. O sea, Ujú, lamentablemente hay complementariedades entre muchas de estas cosas, ¿no es cierto? ujú, Entonces, déjame darte un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, suponte que uno dice, ya, tenemos un problema con el sistema tributario, se ha vuelto muy engorroso, hay como 40 sistemas, regímenes tributarios en Chile, es un enredo, en fin, ya, vamos a hacer una reforma tributaria. Perfecto. Y suponte que, imagínate que hacemos una reforma tributaria súper pro crecimiento, ¿no? Que ujú, le reduce la tasa corporativa, la compensa con impuesto progresivo, el impuesto a la renta, lo que sea necesario, ¿correcto? Bueno, pero si tú haces esa reforma súper pro inversión, ¿no es cierto? Pero todavía mantienes un régimen de permisología que hace que se demore 12 años el permiso para construir una desalinizadora, ¿no? ujú, De poco y nada te sirve la rebaja tributaria, francamente. O mm, sea, ¿de qué te sirve la reforma tributaria si no vas a poder hacer el proyecto igual? ¿No? ujú, Entonces, ¿me entiendes? Ese es un caso de cómo hay una complementariedad entre dos cosas. O, por ejemplo, si yo te mejoro la permisología y la reforma tributaria, ¿ya? Pero seguimos con este problema de nivel de competencia de nuestra fuerza de trabajo, ujú, del tema de la capacitación, de los niveles, como decimos ahí, de alfabetismo funcional de nuestra fuerza de trabajo, de competencia, ¿no? No vas a poder hacer las inversiones de próxima generación. No tienes los trabajadores, que es lo que nos está pasando ahora. No tienes que importar trabajadores cada vez que hay una cosa medio complicada, porque ujú, no tienes las competencias ¿me entiendes? Entonces, hay una complementariedad entre las distintas medidas, ¿ya? ujú, Lo que sí es cierto es que probablemente si uno hace el microanálisis de política pública de las medidas, tienen temporalidad distinta, o sea, por así decirlo, ¿no? Si uno las fuera a hacer todas, hay unas que demoran más que otras, pues, ujú, creo que eso es bastante evidente, pero yo no creo que haya una que nos salve, la verdad. ujú, No, estoy de acuerdo, y de hecho uno puede agrupar estas reformas como en tres bolsillos, tres grupos, ¿no? Una son las por inversión, otras son las capital humano y las otras son institucionales. Las ujú, tres se requieren, ¿no? Eh, entonces, las pro inversión, que son las activables más rápido, uno ujú, diría, ya, lo de los impuestos, que hay bastante consenso en bajar la tasa corporativa. Nosotros no pudimos llegar a un número, yo tendo a ser más agresivo que mis colegas, pero estamos de acuerdo que hay que bajarla, como lo ha dicho el propio gobierno. Todo en este grupo, que eso no existe consenso en todo el país, menos en la izquierda, que es necesario integrar el sistema tributario porque lo simplifica, porque evita ponerle un impuesto al crecimiento de las pymes, porque es más justo, varias razones técnicas, también de acuerdo. Y también, y esto yo creo que es interesante, de proponer medidas de invariabilidad tributaria, porque Chile se ha puesto más incierto en esa variable, es un dato objetivo. Uno
uno, digamos, más allá de su postura ideológica, lo reconoce, está ahí. ¿Ya? Y cuando uno se pone más incierto, cobran valor los seguros. Entonces, tiene una aproximación práctica, ¿ah? Que no reniega de lo social. Uno dice, Ujú. bueno, el ámbito del crecimiento, de la inversión, es un ámbito, y los frutos de ese crecimiento, bueno, tenemos que invertirlos, por ejemplo, en el bolsillo capital humano, ¿ah? En educación escolar y preescolar. Ahí tiene que estar el Ujú. foco a largo plazo, y como dice Oscar, en la recapacitación de trabajadores que tenemos hoy día. Y en lo institucional, el sistema político, que ya está tan dicho, pero de nuevo, ilustra bien el punto de verdad incómoda, porque hablamos, ¿ah? El presidente Boric se compromete en nada a hacer un cambio del sistema político que ataque los problemas de fragmentación, y lo primero que hace el gobierno a la hora de meter una indicación es eliminar aquello. ¿Por qué? Porque genera grupos de interés que se oponen. Entonces, ahí está la verdad incómoda. ¿Ah? La verdad Ujú. incómoda implica tomársela en serio, ¿ah? Y no simplemente decir voy a hacer y al final no hago. O la reforma al empleo público, ¿ah? Que tenemos un estatuto que viene administrativo, que es una camisa de fuerza que viene de la dictadura. Todo el mundo comparte que tenemos un problema ahí. Eh, pero en momentos en los que hubo nadie se atreve, porque implica, digamos, comprarse problemas con los grupos de interés. Entonces, esa es un poquito la invitación, o sea, dejemos el cinismo, dejemos la hipocresía. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y para mi sorpresa, estas 13 verdades que podrían ser más o menos, pucha, transversalmente ha sido bastante bien recogida. ¿Ah? Eso es Ujú. interesante, pero no sabemos si la intensidad es suficiente como para atreverse a avanzar, porque todas estas cosas son difíciles, tienen dificultades políticas, y por eso que este pacto a fuego lento, donde habrá algunas medidas que son primero más urgentes y otras que tienen un tiempo distinto y un resultado también temporal distinto, vendrán después. Ujú. Oye, y en ese sentido, ¿quién es el que tiene que tomar como la posta ahora? Digo, porque ya, tenemos una propuesta que genera consenso. Bueno, ¿quién es el que tiene que salir a vender el asunto? Digo, para que esto llegue a tomarlo de alguna manera el Congreso, los partidos políticos, los próximos candidatos. Para mí es evidente que este es un tema que tiene que debatirse en la elección presidencial. O Ujú. sea, la firme, la firme es que Chile, para desgracia mía, porque yo tengo como otra idea de sistema político que nunca se implementará, digamos. No, Ya. soy más federalista y más parlamentarista, digamos, así como la europea, digamos. Pero Ujú. bueno, Chile es un país presidencialista en la tradición del hemisferio occidental gringa, digamos. Nosotros, como toda Ujú. América Latina, somos básicamente un régimen que no es solamente una ley, es una tradición, es una cuestión cultural que viene ya varios siglos. Por lo tanto, tú tampoco la puedes llegar digamos, ignorar, ¿no es cierto? Y por eso es que es tan importante la figura presidencial en Chile, ¿no? La figura Ujú. del presidente de la República es muy importante. Por lo tanto, yo creo que es muy probable, digamos, que algo como esto pueda progresar si no es tomado como una prioridad de parte de del próximo gobierno, sea cual sea Ujú. el que sea electo. ¿Mm? Yo creo que ese es el actor central para empujar esto, me parece a mí. Ujú. De acuerdo, yo no sé cuál es la instancia específica, pero acá tiene uno que tratar de hacer esto a coro, ¿no? Que sean distintas voces, lo más diversas posible, que empujen más o menos lo mismo, que va a generar, va instalando una idea. Ujú. Si la idea se instala, bueno, la van a tomar los candidatos más moderados, al menos diría yo. Y si eso se logra, bueno, hay una posibilidad de que esto se pueda empujar más adelante. Yo creo en eso, creo que esa es la apuesta. ¿Ah? Nosotros solo, obviamente, no vamos a mover la aguja, pero Ujú. podemos empujar a que otros nos ayuden a moverla, ¿no? Ujú. Yo creo que ese es el desafío, y vuelvo a insistir en algo que a mí es lo que más me preocupa, digamos. Pues, o sea, uno lo echa de menos en el debate, no sé por qué está tan ausente, pero es la idea tan obvia, tan obvia, tan obvia, tan obvia, que cualquiera de estas reformas importantes que necesitamos requieren acuerdos. Ujú. No se pueden hacer solos. Lo otro es hipocresía, vociferancia, es cortoplacismo, es la manera de no hacerse cargo del problema. Y hoy día, lamentablemente, para algunos grupos los acuerdos están desprestigiados, que es la negación de la democracia, punto. Sí. Sí, pero perdonen es que estoy tratando de imaginarme, ya, aquí hay una buena propuesta. A mí en particular me gustó mucho. Eh, ya, ¿quién se la lleva al candidato?
mañana, la candidata Matei, el candidato Undurraga, que se la lleva, se la presenta, se la vende, firma, me encantó la propuesta, no sé, lo lleva Icare, se No, junta no con sé. ellos, perdón, perdón. O sea, no, yo creo que ha sido suficientemente publicitada y más bien también aquí para, como dicen, it takes two to tango. ¿Ah? Hay que, ¿ah? El tango se hace de a dos. O sea, aquí Ujú. nosotros hicimos la pega, y Care prestó la infraestructura, se hizo la cuestión. Ahora lo que se necesita es que Invitó a los presidentes de partido, invitó a los presidentes de partido, fueron, invitó a ¿ah? los Y hubo Bueno, muy sí. buenas opiniones, bastante transversales. Estaba la presidenta del Frente Amplio, la presidenta de mi Ujú. partido, el Partido No Socialista, sé. estaba de la UDI, me parece que estaba, o sea, de Republicano. O sea, había bastante buena disposición. Ninguno se jugó por los detalles, obviamente, pues Claro. pero había un espíritu bastante bueno. O sea, yo me daría por satisfecho si es que logramos instalar en un core de los candidatos más relevantes a la presidencia de la República y sus campañas, que lo que Ujú. necesitamos son algo parecido a esto, si tampoco uno tiene la verdad absoluta, ¿no es cierto? Algo Ajá. parecido a esto y que cada una de esas campañas interprete a su manera, que Ujú. obviamente va a ser distinta para cada grupo, el espíritu de esta idea, de abordar los temas incómodos, como dice Ignacio, ¿no? De ser un poquito más jugado en las reformas y de esta idea que necesitamos un paquete de reformas coordinadas y que para eso quizás sería deseable algún tipo de institucionalidad. Yo con eso me doy bastante por satisfecho y creo que, o sea, tengo una esperanza de que se termine dando, eh, porque muchas de las personas que están involucradas en esto tienen alguna relación con alguna campaña, o sea, tengo esperanza de que va a ocurrir. Ujú. Sí. Bueno, y en ese sentido, la temporalidad de ponerla al inicio del año electoral juega a favor, ciertamente. Bueno, eso fue a propósito y por eso nos Sí. arruinaron las vacaciones en Icari. Oye, oye, una pregunta más. Inevitablemente uno está también dentro de un concepto mundial, digamos, donde también los otros países están buscando crecer y entrar en competencia y van subiendo los estándares. Eh, Mirando estas 13 verdades incómodas, ¿hay alguna de esos aspectos en los que usted diría en Chile está más rezagado en relación al resto de los países? Sí, yo diría que hay uno en que estamos muy, muy mal, que son los temas de gasto e inversión en ciencia, tecnología y desarrollo, ¿no? Ahí tenemos cifras muy malas. O sea, Ujú. Chile gasta, público y privado, por si acaso, Ujú. en ciencia, tecnología y desarrollo algo así como 0,3, 0,4% del PIB. Ujú. ¿Ya? Y de hecho, hace 15 20 años atrás gastábamos el doble. O sea, hemos ido cayendo como porcentaje del PIB. Y estamos hablando de que un país como Corea te gasta 10 veces eso, o más, 4,5 puntos del PIB. Un Israel te gasta 3 4 puntos, ¿me entiendes? Un Sí. país menos jugado, porque esos son los más jugados en ciencia y tecnología, pero un país como Portugal te gasta 2, te gasta 1,5, ¿te fijas? Entonces, claro, entonces también hay también un llamado a realidad que nosotros hacemos de que, oye, hay cosas que son básicas que uno tiene que hacer, por ejemplo, el Ujú. rezago que estamos acumulando en infraestructura también. ¿Ah? Ahí también éramos muy buenos, muy avanzados y ahora estamos un poquito rezagados y no estamos haciendo suficiente infraestructura. Ujú. Hay cosas como básicas que no son así la última chupada del mate, sino que es como hacer la pega. Digamos. Tú no Ujú. puedes tener ese nivel de rezago en ciencia y tecnología y esperar que para siempre vas a seguir creciendo y que vas a estar en la punta del desarrollo mundial. No va a ocurrir. ¿Ya? Yo creo que ahí tenemos un retraso bien importante, bien Ujú. jodido. que yo para complementarlo, tengo una pequeña discrepancia temporal con Oscar, ¿no? Respecto al punto de fondo, que es que yo creo que parte del retraso que tenemos en I+D o ciencia y tecnología es que nuestro capital humano se ha ido quedando atrás, muy evidentemente. O sea, uno puede Ujú. meterle toda la plata que quiera a I+D, pero si el trabajador, el estudiante que está atrás, no tiene las competencias, es como no va a servir para nada. Y la firme, llevamos, ¿cuánto? 15 años hablando de educación superior, Ujú. cuando sabemos que el problema de base está en los chicos, y es moralmente inaceptable lo que ocurre, ¿no? O sea, un hogar vulnerable, digamos,
los que tienen competencia adecuada en lectura, matemática, son uno de 20 po. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos Ujú, hablando? Y ahí la verdad incómoda es reconocer uno que ese problema es complejo y de largo plazo, que tenemos un problema al porte de una catedral en los profesores y cómo se enseña pedagogía. Y no culpa a los profesores, aquí nadie está apuntando con el dedo, pero nadie puede dar lo que no tiene. Si un profesor no tiene las competencias del siglo XXI para transmitir a los alumnos, hay, hay que poner al día a los profesores. ¿Ah? Por eso una de las claro. propuestas que apelando a nuestra historia de la escuela normal era traer buenos profesores de afuera, no para reemplazar a los chilenos, al contrario, para complementarlos, ¿no? Ujú, Y ese tipo de cosas uno las dice acá y te tiran piedras. ¿Ah? Es bien extraño porque no tenemos problema para que vengan ingenieros ni doctores, pero para los profesores parece que es como un pecado mortal y se nos olvida que hay que poner a los niños al centro, de ellos y su aprendizaje. Eh, en fin, ¿no? Entonces, sí, ciencia y tecnología. Ahora, ¿dónde hay más rezago respecto al mundo? Y son los de fácil solución, entre comillas, ¿no? El ujú, tema de impuestos de empresas es una evidencia hoy día compartida por todo que están. Ahora, no es la de plata, de nuevo vuelvo a decir, o sea, hay gente que cree que nuestro estancamiento se debe a la reforma tributaria de Bachelet, la presidenta Bachelet. Claro, no contribuyó, pero echarle ujú, toda la culpa a eso es una forma de no hacerse cargo de un problema que es multifactorial, que es mucho más estructural y profundo, ¿verdad? Eh, entonces, por ahí hay rezago, y yo siento que el otro rezago, al menos los países que poníamos en el trabajo como referente, en aquellos países ricos en recursos naturales, estoy pensando en Nueva Zelanda, estoy pensando en Canadá y su minería, estoy pensando en Noruega y sus salmones. ujú, Esos países no tienen ningún asco de decir vamos a generar riqueza a partir de los recursos naturales. Se sienten orgullosos de, nosotros como que no tenemos la actitud, nos avergonzamos. Y hay que salir de esa vergüenza, ¿no? Y hay que ser bien ambicioso en metas de aumento de producción, ¿ah? Con ujú, responsabilidad ambiental, naturalmente, con estándares bien exigentes, generando cadenas de valor, de servicio, de capacitación, cosas que no se hicieron en el pasado, fueron errores en el pasado en muchos sectores. Pero el hecho de que hayamos cometido errores no quiere decir que ese sector esté condenado. Yo creo que hay una gran oportunidad y hay países como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, como Noruega, que tienen planes estratégicos en la dirección que estamos planteando acá. Una mirada al 2040, al 2050, con metas, ¿ah? De las cuales cuelga simplificar la permisología, robustecer los estándares ambientales, capacitación, en fin, todo lo que estamos hablando. Y esta es la invitación. Nosotros hemos sido capaces de hacer esa mirada un poquito más sistémica, más agresiva y más de largo plazo. ujú. Oye, y tal vez una última pregunta, porque toda una parte, por lo menos, de la resistencia al crecimiento tenía que ver con, bueno, con los costos que el crecimiento puede tener. Algunos de ellos, por ejemplo, medioambientales. Ya, ustedes, ¿cómo ven que la propuesta que tienen puede conversar con eso? Digamos, para hacerse cargo también de que el crecimiento, eh, digo, tampoco es lo único en lo que queremos nosotros desarrollarnos, sino que también, Obvio. Parto yo, déjame partir yo sí. esta vez. Yo creo que es súper importante desmitificar, porque es Ujú, increíble cómo forman parte erróneamente de un mismo paquete, desmitificar que el crecimiento acelerado significa necesariamente destrucción del medio ambiente. Puede serlo ujú, como puede no ser. ujú, Entonces, acá de lo que se trata es que tú tengas estándares ambientales y de bienes públicos y sociales a proteger todo lo elevado que tú quieras. Defínelo ajá, todo lo elevado que tú quieras. Y yo soy partidario de aquello. ujú, Pero una vez definido, tú lo puedes lograr con un ecosistema de permisos simple, predecible, expedito, ujú, no discrecional. O puedes hacerlo a través de un enjambre permisológico como el que todos reconocemos que tenemos, donde se ujú, llega a cuestiones francamente absurdas como las que hemos conocido en estos días de a un hospital pedirle un corredor biológico y refugios para los invertebrados e invertebrados. O sea, creo que eso refleja la tontería en la que estamos. ujú, Insisto, no hay incompatibilidad alguna en que tú digas estándar alto, pero entonces quedémonos con la regulación que es afín a ese estándar alto. Y podemos ujú, toda aquella, eliminemos aquella que pulula alrededor y que no se dirige a su objetivo y muchas veces contradictoria con ese objetivo y dificulta incluso la fiscalización de ese objetivo.
Por eso que la propuesta acá habla de un permiso en base cero, que no Ujú, implica eliminar los permisos. Nadie que está diciendo que esto no es importante, al contrario, porque es importante, fijemos un estándar elevado, pero tengamos reglas que sean simples, claras, predecibles, expeditas y no discrecionales. Yo creo que ese es el buen equilibrio que te permite tener harta inversión respetando estándares altos, en lugar de respetar estándares altos porque no tienes inversión, que es un poco lo que pasa hoy día, estoy caricaturizando naturalmente, pero ujú, el primero es un buen equilibrio, el segundo es un pésimo equilibrio. ujú, Sí, yo complementaría diciendo de que si uno mira la historia del desarrollo económico de muchos países, tiene que constatar que los países en que más se protege el medio ambiente son los países más desarrollados. ujú, O sea, si uno quiere ir a ver un lugar en que se está destruyendo sistemáticamente el medio ambiente, uno va a África, ¿cierto? En ujú, África hay básicamente incendios y destrucción masiva. ¿Por qué? Porque hay tanta pobreza que obviamente la protección del medio ambiente pasa a un segundo plano, a un completo segundo plano, ¿no es cierto? Porque la gente necesita comer y punto, se acabó, ¿no? Entonces, yo diría que esta discrepancia entre protección ambiental y desarrollo ujú, económico no tiene mucha base empírica, ¿no? En el corto plazo tiene alguna base empírica porque miramos hacia atrás, porque vemos cómo se hacía minería antes, ¿no es cierto? ujú, Cómo se hacía agricultura antes, ¿ya? Pero yo llamaría a la gente a ver cómo se hace hoy, ¿no? O sea, porque una cosa es cómo se hacía minería antes, que por supuesto, que bueno, en fin, así el mundo era otro antes, ¿sí, no? Eh, 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 pero otra cosa es cómo se hace hoy. Si nuestro desafío es andar para adelante, déjame darte un ejemplo, ¿no? Porque como sabe Ignacio, cuando fui presidente de Codelco, yo estudié muy en detalle el tema de las fundiciones, ¿no? Que en Chile tenemos ujú, fundiciones muy antiguas. Tenemos fundiciones básicamente de la Segunda Guerra Mundial, muy contaminantes, ¿ya? Muy contaminantes, ¿no es cierto? Entonces yo me puse a estudiar el tema de las fundiciones y sin meterme en el tema de la política de fundiciones, visité fundiciones en el mundo, ¿no? Y visité las fundiciones que se hacen hoy. Visité una muy famosa, una fundición de cobre, que está en Hamburgo, en Alemania, en el centro de Hamburgo, ¿no es cierto? Y arriba de la fundición andan pajaritos, ¿me entiendes? Y hay 99,99% de captura de las emisiones, hay cero contaminación, la gente llega en bicicleta, digamos, ujú, con un colgando, digamos, ¿entiendes? Esa es la tecnología de hoy de fundiciones, ¿te fijas? Claro, si nosotros tenemos las fundiciones de los años 50, tipo Unión Soviética, en que hay un viejo dándole martillazos a una cosa y saltan chispas, claro que es ujú, contaminante, pero estamos hablando de la tecnología de hace 70 años atrás, 80 años atrás. Entonces, ojo, también hay que darse cuenta de que el desarrollo posibilita mejorar los estándares ambientales, ujú, ¿no? O sea, piensa tú lo que uno podría hacer en Chile si tuviéramos una política de desalinización de agua agresiva ujú, para poder combatir la desertificación, como ocurre en Israel o en Arabia Saudita, etcétera, y ujú, recuperar, reverdecer zonas que el cambio climático ha ido más bien secando, ¿no? ujú, O sea, eso es lo que están haciendo. En Arabia Saudita exportan, escucha lo que te voy a decir, Arabia Saudita exporta leche. Y dice, ¿cómo? No de camello, no de camello, de vaca, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Lo hacen porque usan su excedente de energía, tienen solar, tienen, en fin, desalinizan como tonto, porque son una península, ¿cierto? Riegan, obviamente como un desierto, lo que logran hacer poquito, que en el fondo es pasto, y bueno, vamos haciendo leche. ¿Te fijas? Entonces, uno puede usar las nuevas tecnologías más bien para hacer un rewilding, para hacer una ujú, recuperación, para que haya más espacios verdes. Entonces, yo creo que hay que sacarse esa cabeza de la cabeza, del mismo modo ujú, que esta dicotomía entre crecimiento y equidad no tiene tanta base empírica, porque la ujú, verdad los países igualitarios son los más ricos, ya lo mismo ocurre con el tema del medio ambiente. Sí, y en esa misma clave, porque esto es como un prejuicio bien atávico que está instalado en la cabeza de muchos, de que crecer implica degradar. Y claro, es cierto que en el pasado hay episodios en que así fue, pero no tiene por qué ser así. Entonces, yo diría, cuando uno piensa en un pacto de desarrollo de largo plazo ambicioso, quien dice largo plazo, dice automáticamente también próxima generación. claro, Y está implícita entonces la noción de sustentabilidad, que es la única manera, ¿cierto?, de que esto sea beneficioso también para la siguiente generación. Entonces te doy dos ejemplos que abonan lo que decía Oscar.
Número uno, parte de estas ventajas renovables que tenemos en recursos naturales tienen que ver con la contribución que Chile puede hacer a la transición energética y el combate al cambio climático. O sea, hay expertos que dicen que sin el cobre chileno, con lo simple, esta transición energética y el combate al cambio climático no es posible con la velocidad que se requiere. ¿Ya? Mm, Entonces ahí tú tienes una fuente de riqueza y de ética país, o sea, los que son bien ambientalistas, bien les preocupa esto, bueno, deberían ver el cobre, la minería metálica no metálica con otros ojos, un ojo de contribución al medio ambiente, a menos de que en su explotación uno tenga que tener, como ya dije, estándares bien elevados, pero simples, claros, predecibles. Otra cuestión, ujú, por ejemplo, lo conversamos harto en el grupo, Chile tiene riqueza enorme en generación de energía renovable, solar, digamos, en fin, eólica. Y hemos visto proyectos grandes que se han parado porque nuestra evaluación de impacto ambiental, como su nombre lo sugiere, ve el impacto negativo y solo el negativo. Entonces se para porque no hay ningún proyecto ni ninguna actividad ujú, humana que no genere impacto adverso. Pero uno debiera, en la lógica más básica, ver, así como hay ciertos impactos ambientales, compensarlo o verlo en la balanza con los beneficios ambientales. Entonces, cuando tú votas un proyecto de $1.000 millones, por poner un ejemplo, de energía renovable limpia, sobre texto de que, no sé, hay X árboles que van a ser destruidos, que está bien fijarse en eso, no digo que no, y no miras que por el hecho de no tener ese proyecto, tú vas a seguir teniendo una matriz con una fracción importante de termo, es decir, que emite CO2 y que destruye el medio ambiente en una amplitud mucho mayor por otro lado, no estás haciendo una buena evaluación de ese proyecto. Y es una invitación mm, también a verdad incómoda. O sea, en cualquier evaluación de la vida humana uno pone los costos y beneficios arriba de la mesa. En este caso son costos y claro, beneficios ambientales. Ni siquiera estamos sopesándonos con los beneficios económicos. No. ujú, Costos y beneficios ambientales. Es una discusión necesaria. claro. Oye, les agradezco mucho. Yo no sé si quisieran ustedes añadir algo que se haya quedado en el tintero antes de que Ignacio tenga que partir a su Zoom. Yo como me tengo que ir al tiro, quiero Claro. insistir en la idea más básica de esto, que es ambición, mirada estratégica de largo plazo, buscar todos, apalancar ciertos mínimos comunes, si acá no nos vamos a poner de Ujú, acuerdo en todo, y qué bueno, si la diversidad tiene esa gracia, ¿no? Pero ujú, ciertos mínimos sin los cuales vamos a seguir hablando de crecimiento en el mejor de los casos y no ujú, pasando del dicho al hecho, porque acá se requieren reformas estructurales. El crecimiento depende de incentivos de los agentes a invertir, a innovar, a emprender. Y si no cambiamos los incentivos, no vamos a tener resultados distintos, así de simple. Entonces, reforma, 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 estas son difíciles, la mayoría de ellas, y eso supone acuerdos. Quien diga lo contrario y se quiera parapetar en la esquina, como está tan de moda, habrá que ujú, decir con la misma claridad que eso solo lleva a la parálisis, a no moverse de adelante, a no avanzar, y creo que sería un drama para Chile. Así que ujú. eso por un lado, para cerrar, y me tengo que ir ahora, así que gracias, Sí, Dale Cristóbal. nomás, Ignacio. gracias a Yo ti, no puedo decir Ignacio. porque está equivocado, Ignacio. No. Eso. Ya, chao. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Perdón. Chao. No, yo te podía añadir otra cosa que yo creo que tiene que ver con el público de esta revista, ¿ya? Ujú, Porque yo creo que la gente que lee esta revista probablemente son personas que tienen una preocupación por cierta crisis cultural que estamos teniendo en nuestra civilización hoy en ujú, día, que se expresa en la crisis de la familia, en la crisis de la comunidad, en la crisis del barrio, en la crisis que tenemos como de humanidad, ¿no es cierto? Hoy hemos creado una sociedad en que la gente está todo el día enchufadita viendo TikTok en vez de estar cultivando, en fin, su cuerpo, su mente, su ujú, alma, ¿no? Es una cosa que por lo menos a mí me tiene muy preocupado y que ujú, vemos a más indicadores, yo lo veo aquí en la universidad, en los estudiantes, vemos indicadores de salud mental y de cosas bien, patologías bien complicadas, que todos sabemos. claro, ujú, Es importante que las personas que tienen esa preocupación se den cuenta de que el impacto que tiene sobre esas problemáticas cuando falla la economía, ¿ok? ujú, Porque en gran medida, digamos, todas esas virtudes que queremos, ¿no? Son cosas que en el fondo hay que financiar, ¿no? ujú, Porque el tiempo libre hay que financiarlo. El tiempo para que un padre de familia pueda llegar a su casa y jugar a la pelota en el patio con el niño y tener una cosa un poquito más humana, digamos, ese tiempo él tiene que asignarlo sacrificando tiempo que estaría trabajando o viajando lejos a otro trabajo. ¿Me entiendes?
Entonces, en la medida en que las personas puedan tener buenos trabajos, bien pagados, con horarios razonables, y eso es lo que genera el desarrollo, vamos a poder, o sea, va a tener sentido, ¿no? Ujú, Digamos, luchar por esos otros aspectos de la vida social y comunitaria que están en crisis, ¿no? Y yo suelo ver a veces que la gente que tiene esta preocupación siente que como que el desarrollo económico es un enemigo de nuevo, cuando en realidad ujú, el desarrollo económico propiamente tal es un amigo. Mira, nosotros acabamos de transitar hacia la jornada laboral de 40 horas, ¿correcto? Que es ujú. un poquito, no, no sé si tan, porque en realidad antes de la ley teníamos un promedio como de 40,7 como 41, así que tampoco es como, un poco, siempre los titulares son un poquito más, ya, pero cuando uno viaja a un país como Holanda, ¿no es cierto? Holanda es un país desarrollado, ellos tienen una jornada laboral de 36. Básicamente no trabajan los viernes. Básicamente Ujú. tienen un día adicional estamos hablando del holandés común y corriente. Y uno recorre, digamos, y tienen sus jardines, y tienen su vida con el deporte, les gusta mucho el deporte, en fin, hacen mucho ciclismo, el hockey, el fútbol. ¿Te fijas? El arte. Entonces, darse cuenta de eso, digamos, de que el desarrollo económico, claro, si no es suficiente, porque también existe el desarrollo económico, por así decirlo, a la gringa, ¿no? En que más consumo, más consumo, más consumo, y en el fondo nunca salgo de la ruedita del hámster, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la labor que tenemos como cultura, si no podemos pedirle a la economía que lo haga todo. Ujú, Pero necesitamos la base económica que nos permita proyectar un proyecto de sociedad más humano, ¿no? Y no que la gente esté con la amenaza de la pobreza respirándole en el cuello, en cuyo caso es muy difícil sostener comunidades, familias, barrios, etcétera, etcétera. Ese claro. sería mi mensaje adicional. Ujú, ya. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y ojalá que esto cunda, po, y que, bueno, al menos genere una buena discusión en las próximas candidaturas. ¿Ah? Súper bien. Cuando lo publiquen avisen para darle